Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Desde la preciosa sierra de las Villuercas y los Ibores y el Monfragüe, en el corazón de Extremadura, recibid un cordial saludo del padre Félix Pérez, que os acompaña en la medianoche, muy cerquita del monasterio de Guadalupe, cuna de la evangelización del Nuevo Mundo. En la medianoche de este día 3 de diciembre de 2025, 1 hora menos en las Islas Canarias. En cuanto vi esto, escribe el hermano Antonio de Santa Fe, me pareció que nuestro Señor se lo quería llevar presto, y me preparé para velarle aquella noche del viernes al sábado, y velándole yo toda la noche y estando él con los ojos puestos en su crucifijo, al romper el alba vile hacer un movimiento extraño, y poniéndole una candela en la mano, estando yo solo con él, se durmió en el Señor. Era el alba del 3 de diciembre de 1552 en la isla de Sanshan, en las costas de China. A los 46 años de edad moría Francisco Javier, el gran apóstol de las Indias y del Japón. San Juan Pablo II, el Papa filósofo, nos regaló el día 14 de septiembre de 1998, coincidiendo con su 20º año de pontificado, la encíclica Fides et Ratio, sobre las relaciones entre la fe y la razón, la filosofía y el cristianismo. En el número 40 se detiene en la obra de cristianización del pensamiento platónico y neoplatónico, dedicando la mayor parte de dicho número al gran doctor de Occidente, San Agustín de Hipona. En la carta 118 del Epistolario Agustiniano, escrita hacia el año 410, presenta un especial interés para el conocimiento de la actitud que San Agustín tuvo, ya en estos años de madurez, hacia el platonismo y el neoplatonismo. Esta carta fue dirigida a un cierto personaje llamado Dioscoro, el cual había querido resolver algunas dudas sobre el modo de interpretar algunos pasajes de Cicerón y otras cuestiones más, y acude al santo obispo de Hipona. Agustín le responde, al menos en parte, pero reprochará a Dioscoro el hecho de que sus preguntas fueran motivadas por una curiosidad malsana. A Dioscoro no le movía un verdadero interés religioso, sino un afán inmoderado de poder dar respuesta a quienes le presenten cualquier tipo de cuestiones. En lo que más se va a detener el hiponense en esta carta es en la cuestión del valor de las doctrinas filosóficas clásicas
y la singularidad del neoplatonismo en relación a ellas. Y es que el santo obispo de Hipona va a poner por encima del epicureísmo y del estoicismo el neoplatonismo, a estas dos doctrinas que va a calificar de erróneas. Es indudable que al obispo de Hipona le interesaba tratar este argumento, pues aunque al principio de su carta se muestra fuertemente contrariado por la actitud de Dioscoro, al final escribe que no le pesaba en absoluto haberse alargado tanto en su contestación. La síntesis del pensamiento de San Agustín se encuentra al final de la carta, donde se leen las siguientes palabras: en aquel tiempo en que los errores de los falsos filósofos proliferaban, no tenían los platónicos una autoridad divina capaz de imponer la fe. Por eso se decidieron a ocultar su doctrina, obligando a buscarla a los demás. Esto era mejor que exponerla obligando a los otros a pisotearla. Cuando ya empezó a resonar el nombre de Cristo, entre el asombro y la turbación de los reinos terrenos, empezaron a asomar también los platónicos, dispuestos a exponer y a manifestar la auténtica doctrina de Platón. Entonces floreció en Roma la escuela de Plotino, quien tuvo por discípulos en ella muchos agudos y hábiles varones, mas algunos de ellos se dejaron corromper por la curiosidad de las artes mágicas, mientras otros advirtieron que el Señor Jesucristo personificaba a la verdad misma, la sabiduría inmutable que ellos iban buscando, y se pasaron a su milicia divina. De este modo quedaron apoyadas la cumbre de la autoridad y la cumbre de la razón en este único nombre salvador y en su única Iglesia, para rehacer y reformar al género humano. Sirva esta carta 118 como un botón de muestra de aquello que afirma el Papa: la obra de cristianización del pensamiento platónico y neoplatónico. Y en esta obra de cristianización que San Agustín lleva a cabo y que venimos analizando ya en unos cuantos programas, nos hemos detenido en el anterior en cómo cristianiza precisamente el conocimiento humano. Habíamos visto cómo la sensación pertenece al alma, dice el santo de Hipona, la cual siente a través del cuerpo. Podemos representar la sensación como un proceso en tres fases. La primera, el cuerpo recibe pasivamente las impresiones de los cuerpos exteriores, la mayor parte de ellas de una manera inconsciente, pero otras afectan a los órganos de los sentidos, que son las partes más sutiles y delicadas del cuerpo, causando en ellos alegría, placer o dolor, lo cual atrae hacia allí la atención del alma. Segundo momento, segunda fase. El alma no es afectada por las impresiones corpóreas, ni las recibe pasivamente, sino activamente, formando con ocasión de ellas una imagen, lo que él llama el verbum sensibile, el verbo sensible, correspondiente a los objetos que las han causado, y así vela por la conservación del cuerpo y para mantenerlo ante las reacciones del mundo exterior. Esta imagen es verdadera, aunque la sensación puede ser ocasión de error, si el juicio no la interpreta correctamente conforme a la realidad y al objeto que la ha ocasionado. En la sensación todavía podemos encontrarnos el error. Y pone un ejemplo. También se engaña en la visión corporal cuando juzga que se hace en los mismos cuerpos lo que se ejecuta en los sentidos corporales. Así, a los navegantes
les parece que se mueven los que están en tierra. Los que miran al cielo juzgan que los astros están fijos, los cuales sabemos que se mueven. Los que divagan la vista ven dos luces siendo una. Los que introducen un remo en el agua creen que está quebrado, y así, por el estilo, otras muchas cosas. Y la tercera fase, el tercer momento, una vez producida la sensación y su imagen correspondiente, el alma prosigue su labor cognoscitiva con una celeridad admirable que inefablemente va mucho más allá de lo que puede el cuerpo. Las sensaciones son unificadas por un sentido central interior que nos hace sentirlas como nuestras y compararlas entre sí. Después pasan a la imaginación que las depura todavía más y finalmente se conservan en el tesoro de la memoria. Todo esto pertenece todavía al conocimiento sensible, pero ya en la sensación el alma obra por sí misma sin estar sujeta por completo a las impresiones corporales. No obstante, la sensación ya es fuente de ciencia, una especie de puente entre el conocimiento sensitivo y el conocimiento intelectivo. Todo esto que estamos presentando no pasa de ser interpretaciones de los comentaristas modernos, porque no parece que San Agustín haya penetrado tan a fondo en la fisiología y en la psicología de la sensación, ni por tanto se haya expresado con esta claridad con la que los autores medievales y los comentaristas posteriores y modernos tienden a ver en San Agustín. Ya el padre Ulpiano Álvarez hacía notar que hay que proceder con mucha prudencia y moderación, preveniéndonos contra la tendencia a buscar en San Agustín nociones y conceptos epistemológicos que sólo aparecen varios siglos después. Dejamos la sensación y nos adentramos en el conocimiento superior, el del piso de arriba, el conocimiento intelectivo. El alma humana posee otra clase de conocimiento superior, que la eleva por completo sobre el nivel de los animales. Es el racional, en el cual hay que distinguir, dice San Agustín, dos aspectos: la ratio inferior y la ratio superior, la razón inferior, la razón superior, que se corresponden a dos objetos distintos, el uno, el mundo sensible y temporal, el otro, el mundo inteligible y eterno. Leemos en el comentario al Evangelio de San Juan: el principio ya existía el Verbo estaba junto a Dios, el Verbo era Dios, en el principio el Verbo estaba junto a Dios, todo se hizo por medio de él, y sin él no se hizo nada. En él estaba la vida. ¿Qué clase de vida?, se pregunta el santo. Porque el alma también es la vida del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene su vida, y cuando la pierde es la muerte del cuerpo. ¿Era pues esta clase de aquella vida? No, sino la vida
era la luz de los hombres. ¿Acaso la luz de los ganados? Porque esta luz es tanto de los hombres como de los ganados. Veamos en qué se diferencia esta luz de los hombres de la de los ganados, y entonces entenderemos qué es la luz de los hombres. Tú no distas del ganado, sino por la inteligencia. No te enorgullezcas de otras diferencias. Presumes de fuerzas, te vencen las bestias. De velocidad presumes, te vencen las moscas. Presumes de belleza, cuánta belleza hay en las plumas del pavo real. ¿A qué se debe, pues, que seas mejor? A la imagen de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios? En la mente, en la inteligencia. Si pues eres mejor que el ganado, precisamente porque tienes mente, inteligencia, con la que entiendas lo que el ganado no puede entender. Y por otra parte, eres hombre por ser más perfecto que el ganado. La luz de los hombres es la luz de la inteligencia. La luz de las inteligencias está sobre las mentes y excede a todas las mentes. Esta era aquella vida mediante la que todo se hizo, la luz de Dios. La razón inferior es fuente de ciencia, la razón superior es fuente de sabiduría. Pero lo dejamos aquí y lo abordamos en el próximo programa. El hombre es homo faber, un animal que trabaja, el hombre que trabaja con la destreza de sus manos, que traduce en obras exteriores lo que ha concebido en su intelecto y que ha deseado en su voluntad. Estamos viendo las operaciones ad extra, podemos decirlo así, las obras hacia afuera del hombre, el rey de la creación visible. Y veníamos considerando el trabajo humano, cómo ha sido valorado o menospreciado a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra cultura, para tener un poco una perspectiva histórica de lo que tenemos entre manos, de la grandeza que es el trabajo. Nos habíamos quedado en el Oriente cristiano, en el que está el Papa León XIV estos días, Constantinopla, Estambul, Líbano, Siria. Ojalá pudiera visitar también Siria y confortar a nuestros hermanos cristianos de Siria. San Juan Crisóstomo, el gran predicador de todos los tiempos. San Juan Crisóstomo, boca de oro,
llamado así por su elocuencia, doctor de la Iglesia, que nace en Antioquía el año 347 y que muere el 14 de septiembre del 407, el más prominente doctor de la Iglesia griega y el más grande predicador jamás escuchado en un púlpito cristiano, un gran filósofo, un gran retor, alumno de Libanio, el más famoso orador en este periodo y el más tenaz seguidor del paganismo que ya declinaba en Roma, portador de una gran erudición clásica. En una homilía, comentando el Saludad a Priscila y Aquila del epílogo de la carta a los romanos, por cierto, el epílogo de la carta a los romanos es precioso porque da una serie de notas personales y ocasionales de aquella iglesia. Dice así en el capítulo 16 San Pablo: os recomiendo a nuestra hermana Febe para que la recibáis en el Señor de manera digna y la asistáis con todo lo que necesitare de vosotros, pues ella ha favorecido a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis cooperadores en Cristo Jesús, los cuales, por salvar mi vida, expusieron su cabeza, a quienes no sólo estoy agradecido yo, sino todas las iglesias de la gentilidad. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a mi amado Epéneto, las primicias de Cristo en Asia, y luego pasa a María, Andrónico, a Junia, Ampliano, Urbano, Herodiano, madre mía, y una cantidad de personas con nombres y con historia detrás. Bueno, pues San Juan Crisóstomo, comentando las palabras del apóstol, saludad a Priscila y Aquila, extrae del saludo paulino a este matrimonio diversas enseñanzas. Entre ellas, por ejemplo, toma pie de la dedicación de este matrimonio al oficio de la fabricación de tiendas de campaña, para exponer enseñanzas sobre el trabajo. En primer lugar, explica que el trabajo manual es bueno porque permite evitar el ocio del que proceden todos los males, y exhorta por ello a quienes le escuchan a no avergonzarse de su trabajo, sino a enorgullecerse de él, como hizo San Pablo, y a avergonzarse más bien cuando estén ociosos. Escuchemos al santo obispo. Habiendo pues nosotros aprendido tales cosas en esta salutación, hagamos que se muestren en las obras y no llamemos vagamente felices a los ricos, ni despreciemos a los pobres, ni nos avergoncemos de nuestro oficio, ni tengamos como una deshonra nuestros talleres de trabajo, sino al revés. Avergoncémonos de la inactividad y de andar desocupados. Si trabajar como operario fuera una ignominia, Pablo no habría ejercido su arte, ni se habría gloriado de ella, sobre todo como cuando dijo: porque evangelizar no es para mí gloria. ¿En qué pues está mi mérito? En que al evangelizar lo hago gratuitamente. Si trabajar fuera oprobio, nunca habría prohibido a quienes no trabajan el comer. Sólo el pecado es oprobio, y suele nacer de la inactividad. Y por cierto, nacen no sólo un pecado, ni dos, ni tres, sino toda la perversidad. Por lo cual, cierto sabio, declarando que la inactividad ha sido maestra de toda maldad, y hablando de los siervos, dice: hazlo trabajar y no lo dejes inactivo. El Crisóstomo quiere sobre todo cambiar la mentalidad de sus oyentes, el modo en que valoran el trabajo y las motivaciones de su alegría y su orgullo. Por ello,
apoya su afirmación en el ejemplo del apóstol San Pablo, por el que sentía una admiración que trataba de inculcar a los fieles, e incluso en la enseñanza de un sabio anónimo. San Juan Crisóstomo, al afirmar que la inactividad es fuente de males, no contradice la idea aristocrática según la cual el ocio es un gran bien, por permitir el cultivo de las bellas artes y del espíritu, ya que no usa el término scholé, sino argía, como tampoco hay una crítica directa al ocio en contraposición entre el sueño reparador del que disfrutan los siervos tras su dura jornada de trabajo y las noches de insomnio de sus señores ricos, la idea de que el descanso de Dios no consiste en no hacer nada, sino en cuidar de la creación, y de que el hombre que entra en el reposo de Dios también trabaja, sólo que lo hace sin fatiga, ancla en Dios el trabajo humano y pone en crisis la idea pagana del ocio, el cruzarse de manos y el no hacer nada. El Crisóstomo ofrece después un argumento nuevo para demostrar que la inactividad es mala y que el trabajo que permite evitar esa inactividad es bueno. El hecho de que Dios dispuso que la tierra no dé frutos para un hombre inactivo, sino que el hombre haya de extraerlos con esfuerzo. Escuchamos al gran predicador. Lo que es el freno para el caballo es el trabajo para nuestra naturaleza. Si la inactividad fuera cosa buena, la tierra nos produciría todas las cosas sin siembra y sin labranza, pero en verdad no lo hace. Dios en otro tiempo ordenó a la tierra producir todas las cosas sin necesidad de arado, pero en los tiempos actuales ya no lo ha hecho así, sino que dispuso que el hombre unza sus bueyes, maneje la reja, abra los surcos, esparza la simiente y de diversos modos cultive la vid y los árboles y las simientes. Todo para que la dedicación al trabajo aparte la mente de quienes se ocupan en los varios quehaceres de toda maldad, con el fin de que comprendas que por utilidad y conveniencia nuestra Dios introdujo la fatiga. Cuando oyes con el sudor de tu rostro comerás el pan, te parece que se trata de un castigo y una pena, pero en realidad es una exhortación a la vez que un castigo y una medicina de las heridas causadas por el pecado. El Crisóstomo parece afirmar que el trabajo es un castigo que Dios impone a Adán y a Eva por incumplir su mandato, pero los autores, indagando en el sentido profundo del Crisóstomo, afirman que el trabajo estaba prescrito para el hombre antes de la caída y que el castigo consistió en que la tierra se mostró desde entonces más reacia a conceder sus frutos, obligando así al hombre a trabajar con más esfuerzo para obtenerlos.
Por eso no hay que concluir del texto anterior que la pena impuesta por el pecado es el trabajo, sino la fatiga que le acompaña. Es más, el Crisóstomo corrige a quien piensa que la fatiga es un castigo y una pena, y explica que en realidad es una exhortación a la vez que un castigo, porque considera que lo que incitó al hombre a pecar fue la inactividad en que vivía y la debilidad moral a la que aquella holganza le condujo. Y que Dios, al mandar al hombre que sacase su alimento de la tierra por medio de un trabajo fatigoso, estaba indicándole el modo de fortalecerse y de no volver a pecar. El Crisóstomo añade otro argumento para mostrar la bondad del trabajo y la perversidad de la holgazanería, cuando explica que quien trabaja seria y esforzadamente obtiene alimento no sólo para sí mismo, sino para quien por enfermedad u otro motivo no puede conseguirlo por sí mismo. La exhortación a trabajar para poder ayudar a los necesitados es muy frecuente en los padres apostólicos, aquellos primeros padres del siglo II, y está muy presente en la mentalidad cristiana antigua. Repetimos, la exhortación a trabajar para poder ayudar a los necesitados forma parte de aquel humus primigenio del Evangelio. El Crisóstomo reprocha a los fieles remisos a cumplir esta indicación su actitud, recordándoles que los monjes, aunque son pobres, ayudan a los necesitados precisamente con el fruto de su trabajo esforzado. Y finalmente, el tercer y último argumento aducido por San Juan Crisóstomo en contra del ocio es que daña a quien se deja dominar por él, pues sus capacidades, al no ser utilizadas, se pierden. Escuchemos al Santo Obispo. Porque no es el único mal que cuando debían procurarse su alimento mediante el trabajo, anden importunamente por las casas ajenas, sino que se tornan peores que todos, porque no hay entre las cosas humanas nada que la inactividad no eche a perder. El agua, si queda inmóvil, se corrompe. Si corre, al ir torciendo su paso en todas las direcciones y por todas partes, conserva su pureza. El hierro, si no se usa, se reblandece y torna de inferior calidad y se consume de orín. Pero cuando se le ocupa, cuando se le emplea el hierro, resulta mucho más útil, más artístico y brilla no menos que la plata. Vemos también que la tierra, si se deja inactiva, no produce fruto, sino únicamente malas hierbas y espinas y abrojos y plantas infructuosas. Pero si con mucho trabajo se la cultiva, abunda en frutos estacionales. En una palabra, todas las cosas se corrompen con la inactividad, pero si se ejercitan en sus propias operaciones, en sus trabajos, se tornan más útiles. Hasta aquí el sermón sobre el capítulo 5 de San Mateo. El agua, el hierro, la tierra son los tres ejemplos en los que se cumple la máxima que aduce este nuestro brillante predicador.
abordamos la tercera parte de nuestro programa, el autor y su obra. Seguimos adentrándonos en el filósofo de los filósofos, Santo Tomás de Aquino. Y es que durante este año culminamos el triple jubileo de la canonización, muerte y nacimiento de Santo Tomás de Aquino. El día 18 de julio del año 2023 se cumplieron los 700 años de la canonización del santo. El 7 de marzo del 2024, el 750 aniversario de su muerte, 7 de marzo. Y en este 2025, en el castillo de Rocaseca junto a Aquino, hace 800 años, a fecha incierta, nacía el hijo de doña Teodora, Tomás de Aquino. Además de los aniversarios que nos afectan personalmente a cada uno de nosotros o a nuestra familia, a nuestro entorno, nuestro trabajo, los hay que tienen una importancia social o eclesial. En nuestro caso, recordar a Tomás de Aquino es hacer memoria de una figura que sigue teniendo una influencia enorme en la Iglesia de nuestros días y en la sociedad. Tal es así que hasta el Instituto de Filosofía de la Universidad Estatal de Guangzhou, en Ciencia y Tecnología de China, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, acogió el año pasado un solemne acto académico en homenaje a Santo Tomás de Aquino, al denominarlo el gigante de la filosofía. Y es que con motivo del 8º centenario de su nacimiento, y en un espíritu de reverencia, palabras textuales de la comunicación oficial, hacia el santo de Aquino, se celebró aquel 5º Foro Nacional de Filosofía Medieval. La época de Santo Tomás de Aquino, nuestro gran teólogo y doctor de la Iglesia, coincidió en China con el periodo final de la dinastía Song, que fue una época de la historia china en la que florecieron la economía, la cultura, el mundo académico del país. Se caracterizó este periodo por una relativa ilustración política, desarrollo agrícola, prosperidad comercial y urbana y cambios sociales. El renacimiento del confucianismo propició la formación de escuelas de pensamiento, con un rápido desarrollo de la ciencia y de la tecnología, incluso la poesía, y grandes logros en las artes de la caligrafía y de la pintura. Algunos denominan a este período el Renacimiento chino. Pero volvemos a Colonia. Vamos a adentrarnos en algunos de los episodios más pintorescos de la vida de nuestro santo. Tomás había roto relaciones con su familia buscando la sabiduría y la formación dominicana. Pero no debemos olvidar que el emperador Federico II fue depuesto por el Concilio de León el día 17 de enero de 1245. Para la Santa Sede, los súbditos de Federico ya no estaban obligados a reconocer su autoridad como gobernante. De hecho, se les prohibió hacerlo, y cualquier conspiración para eliminar al depuesto emperador habría sido justificada. Y así tuvo lugar una conspiración en Capacho en 1246, cuando el Angélico estaba todavía en París, otros dicen que en Colonia, pero fracasó aquella conspiración. Complicado en la rebelión de Capacho estaba Reginaldo, uno de los hermanos de Tomás, precisamente el que le había secuestrado cerca de Aquapendente,
y la poderosa familia Morra, emparentada con Tomás por matrimonio. Cuando fracasó la conjura, Federico ordenó la ejecución de Reginaldo, y la familia Aquino consideró a Reginaldo como un mártir de la causa del Papa. No tenemos idea de cómo el intento de asesinato afectó a Tomás, o si éste consideró a su hermano como mártir. Sin duda, Tomás recibió la noticia de la muerte de su hermano Reginaldo con tristeza, y dispuesto a perdonar todas las injurias pasadas. Claro, en estas circunstancias, la posición de la familia de Aquino no estaba segura. Otros que habían tomado parte en la conspiración fueron exiliados del reino. Algunos de los parientes de la familia de Tomás, como Roger de Morra, se refugiaron en Monte San Giovanni, en el territorio pontificio, pero con sus rentas severamente reducidas, menguadas, según Tomás de Cantimpré y Luca de Tocco. Mientras Tomás era estudiante en Colonia, el Papa Inocencio IV le ofreció la dignidad de abad de Montecassino, permitiéndole al mismo tiempo seguir siendo dominico. Semejante beneficio hubiese sido muy provechoso para la familia. Ya estos habían sido los planes de su familia para él, poder colocarle como abad de Montecassino. Si efectivamente la oferta tuvo lugar, coincidiendo más o menos con la muerte del abad Esteban II, en enero de 1248, es claro que fue promovida por la familia Aquino, pero el angélico rechazó este privilegio, rechazó este beneficio, como siempre rechazó todo tipo de honores eclesiásticos. Y así la posición de la familia Aquino no estuvo segura hasta la muerte de Federico II, el 13 de diciembre de 1250, mientras Tomás estudiaba en Colonia con fray Alberto. Otra cuestión interesante es la ordenación sacerdotal. ¿Cuándo fue ordenado sacerdote fray Tomás? Porque va a ser esta precisamente la circunstancia en la que él interrumpa su producción literaria, celebrando la Santa Misa el día de San Nicolás de 1273, con aquel no puedo, que le dirigió a fray Reginaldo de Piperno, su ayudante, su secretario. La bula de canonización afirma sencillamente que después de su profesión, leemos textualmente, él hizo tales progresos tanto en la ciencia como en las cosas del espíritu, que fue elevado al sacerdocio cuando aún era muy joven. ¿Qué quiere decir muy joven? Porque la edad canónica mínima para la ordenación sacerdotal en el siglo XIII era de 25 años. Tomás cumplió los 25 años en 1250. Por lo tanto, parece que fue ordenado en Colonia entre 1250 y 1251. Las órdenes mendicantes ordenaban generalmente a sus miembros cuanto antes, por razones no siempre espirituales, y es que entre otras tendían a promover maestros de sagrada teología en París tan rápidamente como era posible, contrariamente un poco a la práctica del clero secular que dilataba un poco la ordenación.
dilataba un poco la ordenación y sobre todo los estudios en la universidad. Y es que el clero secular ocupaba sus cátedras profesorales hasta que algo más lucrativo apareciera. Consecuentemente, era raro que promovieran a sus bachilleres al rango de maestros regentes esperando prebendas más suculentas. ¡Ay, fray dinero! ¡Ay, el hermano dinero! Que ya aparece por todas partes. Vamos a otra curiosidad. Vamos a ver ahora cómo regresa Tomás a París. En 1252, el maestro general de los dominicos, Juan de Wildeshausen, pidió a Alberto que le recomendara algún estudiante para que pudiera ser enviado a París, a fin de prepararse para el doctorado en teología. Guillermo de Tocco, uno de los biógrafos de Santo Tomás, nos dice que Alberto contestó por carta recomendando vivamente a fray Tomás, describiendo su competencia en el estudio y en la vida religiosa, afirma el biógrafo. Sin embargo, el maestro general titubeó un poco en seguir esta recomendación, sin duda a causa de la edad de fray Tomás. Comparando a los demás estudiantes que los dominicos habían tenido hasta el momento preparándose para el doctorado, Tomás era demasiado joven. Demasiado joven, ¿por qué? Porque la edad requerida para que los clérigos comenzaran a leer las sentencias en París eran los 29 años, y Tomás sólo tenía 27 en el momento en el que fray Alberto le recomendó. Normalmente esto no habría supuesto ningún problema, porque los dominicos obtenían fácilmente las dispensas tanto del canciller de la universidad como de la Santa Sede. Pero en aquel momento la situación de los frailes no era de lo mejorcito. ¿Por qué? Porque los maestros seculares se oponían con vehemencia a la presencia de los frailes en la universidad, porque estos últimos en varias ocasiones habían mostrado su disposición a no acatar las disposiciones de la universidad. Por lo tanto, resultaba inoportuno en aquel momento desafiar a las autoridades universitarias con la nominación de un sentenciarius que necesitase una dispensa para comenzar sus lecciones sobre las sentencias de Pedro Lombardo. Alberto sabía cómo había que proceder, cómo había que presionar. Urgió al cardenal dominico Hugo de Sancerre, un antiguo maestro de París, para que apoyase a su candidato. El cardenal era, en 1252, legado papal en Alemania. Se reunió con Juan el Teutónico en Westfalia para convencerle de la idoneidad de Aquino como bachiller sentenciarius, para convencerle de la idoneidad de fray Tomás. Más tarde, Hugo de Sancerre escribe al maestro general urgiéndole que enviara a fray Tomás a París a fin de que se preparara ad legendum sentencias, para leer las sentencias de Pedro Lombardo. En palabras del biógrafo, ante la insistencia del señor cardenal, el maestro general aceptó a Tomás como bachiller en el mencionado studium, escribiéndole y ordenándole que se presentara enseguida en París y que se preparara para leer las sentencias de Pedro Lombardo.
Todavía dos pequeños puntos que se deben observar antes de adentrarnos en la actividad de este joven sentenciarius en París. Primero, que era prerrogativa del maestro general y no de la universidad señalar quiénes irían al Estudio General Dominicano de París a fin de prepararse para el doctorado en teología. Más tarde va a ser del capítulo general de la orden, pero en aquellos momentos era una prerrogativa del maestro general. Y el segundo punto a tener en cuenta es que el dominico elegido comenzaba a leer las sentencias. Por consiguiente, no comenzaba con la lectura cursoria sobre la Biblia, como hacía el bachiller bíblico. El cursus normal para un clérigo secular en París era este. Al llegar a bachiller, era cursor biblicus por 1 o 2 años antes de pasar a leer las sentencias. Aunque algunos biógrafos hablan de que Tomás fue primero bachiller biblicus, a día de hoy podemos decir que ningún dominico leyó cursoriamente la Biblia en París. Los dominicos estaban dispensados de esta lectura cursoria de la Sagrada Escritura porque habían hecho esta lectura ya durante varios años y estaban familiarizados con el texto de los libros de la Sagrada Escritura. El propósito del cursor biblicus era familiarizarse a sí mismo y a sus estudiantes con el texto de la Sagrada Escritura. Pero en todo convento dominico había un lector cuya finalidad era precisamente hacer estas lecturas sobre las Escrituras. Por la carta del maestro general se ve claramente que Tomás acudió a París y se preparó para leer las sentencias inmediatamente, es decir, que fue nombrado bachiller sentenciario y no cursor biblicus. De aquí podemos colegir, podemos deducir que en el caso de Fray Alberto ocurrió igual. Entonces, en otoño de 1252, tenemos a Fray Tomás en el convento parisino de Saint-Jacques para comenzar a enseñar las sentencias. Eran tiempos revueltos en París. Las relaciones amigables que habían existido entre los dominicos y los doctores seculares de la universidad se habían convertido en un odio amargo y en fuerte oposición, y fue en este escenario al que Tomás fue enviado, demasiado joven en años y demasiado renuente en su corazón para mezclarse en polémicas. La controversia antimendicante habría de ensombrecer todos los días de la vida de Fray Tomás. El París al que llegó Fray Tomás era muy distinto del que acogió años atrás a Fray Alberto. Quizá Alberto no se dio cuenta de esto al proponerle como candidato, o quizá sí, y tenía una gran confianza en el discípulo que había descubierto. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a concluir el programa por esta noche considerando a Fray Tomás como bachiller sentenciario, o bien retomamos a los sofistas griegos.
Y el tiempo corre que vuela. Casi la 1 de la madrugada en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, y casi la medianoche en las Islas Afortunadas, y hemos de terminar nuestro programa por esta noche. El diálogo, la comunicación puede continuar por los canales habituales. El correo electrónico del mismo, @radiomaria.es, o el correo postal, el de toda la vida, Radio María, programa A la Luz de la Razón, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid. Allí esperamos vuestros comentarios, preguntas, dudas, sugerencias y nada más, invitando también a descargar el podcast del programa y de esta manera poder escucharlo a otras horas menos intempestivas y así también poder divulgarlo. Es una manera de hacer apostolado. Santa noche con mi bendición. Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María A la Luz de la Razón con el Padre Félix Pérez.